Hola, ¿qué tal, querida comunidad de internet? Bienvenidos una vez más a su programa de Hyperion el Podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que creo todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, sobre todo en estos últimos 2 años que se pusieron muy controversiales, ¿verdad? Bien rudos con todos. Exactamente. Hoy vamos a hablar de un tema de salud mental, como casi todos los días, pero particularmente de uno que hasta incluso se le considera una pandemia silenciosa, ¿no? Esta cuestión de la salud mental que se ve trastocada por este tema, y ya no nada más en adultos, ya hay cada vez más personas jóvenes, hasta incluso niños que tienen esta condición, ¿verdad? Sí. El día de hoy, Vero, psicóloga en formación, ya próxima licenciada en todo su esplendor. Sí, quitan a Raquel, sí. Así que va a traernos un tema que es el de la depresión. ¿En qué? En contexto de pandemia. Depresión en contexto de pandemia. Ok, pues empecemos, ahora sí que no te quito más el tiempo y cuéntanos, ahora sí que descríbenos la definición de este concepto. Bueno, primero que nada, a partir de lo que dice la OPS y la OMS, es un estado de tristeza prolongado, desinterés en todas las actividades que antes nos parecían pues interesantes, que nos divertían, que nos entretenían, y se considera depresión a partir como de un cierto tiempo estimado. La OMS menciona que dice que a partir después de 2 semanas, si tú no te sientes con ánimo de volver a realizar tus actividades, ya te puedes considerar en una depresión leve. Esto a partir de todo, obviamente todos los datos que ellos recopilan a nivel mundial. Y aparte es bien curioso porque incluso tenemos el Día Internacional para pues cubrir esta parte de la depresión, pero se habla y se habla y se habla y se habla, y de manera impresionante es que en vez de implementar estrategias que realmente funcionen, los porcentajes van en friega loca en aumento. Entonces es como que pues muy padre todo lo que hablamos, incluso yo me siento hipócrita en este instante, pero No. Pero continúa. Pero sí es, o sea, sí es relevante tratar de llegar como lo más profundo posible sobre el tema, porque pues al final de cuentas lo hablamos tantito, se nos olvidan 6 meses y es como de, ya me acordé otra vez que todo el mundo está pasando por depresión, ¿qué vamos a hacer? Entonces sí considero que es un tema bastante relevante de retomar cada que se pueda. Muy bien, fíjate que esta cuestión de la depresión pues es muy complicada. Es uno de los trastornos más difíciles por esta situación de que pues como que te apaga, ¿no? Incluso te evita, en la mayoría de los casos, poder buscar ayuda. Una de las situaciones más graves de esta problemática es que va como que coartando poco a poco tus redes de apoyo, te vas distanciando de tus amigos, e inclusive empezamos como que a tener esta idea de que no es importante que nosotros estemos bien o que estemos sanos, y que también que no es importante que las demás personas se preocupen por nosotros, ¿no? Entonces es como una cadena, como un círculo vicioso que va generando que pues este problema poco a poco se vaya haciendo inmenso, ¿no? Y sea más complicado de resolver. Hiciste toda una investigación al respecto de esta situación. Por supuesto que sí. ¿Qué datos encontraste? Bueno, primero que nada, sabemos que la depresión no es nada más como que de, ya me dio y se acabó, sino que, como lo mencionaste antes, y empieza de algo que dices, un pequeño malestar, pero por lo menos yo lo viví con personas cercanas y conmigo misma durante este tiempo, que digo, me siento mal, pero hoy no hago algo, pero no le cuento a nadie. Y entonces luego de repente es como que de, hola, me desaparecí, pero todo bien, estoy bien. Entonces sigue habiendo como esta propia invisibilización de lo que yo estoy sintiendo. Y aparte, conforme va creciendo, podemos entrar como en cierta categoría de depresión, porque recordemos que va de la más leve a la más grave. Y desgraciadamente no todos tienen como conciencia de esto, porque la información sigue siendo limitada, no llega a todos. Entonces,
ahora que ya se estableció como de manera general sobre lo de la depresión, sobre cómo lo puede vivir cada quien, me gustaría hacer relevante el dato que da la OMS de que afecta a 264 millones de personas a nivel mundial. 264 millones de personas. Que si lo pones en comparación en porcentaje es un 4% de la población. Y pues mucho. O sea, para lo que yo estuve leyendo, muchos de los autores de los artículos se me hace como muy impresionante porque dicen, pues es que no es mucho, y es como desde el 4%, y o sea, no estamos hablando exclusivamente de adultos, porque recordemos que hay una perspectiva, por lo menos de la mayoría de los artículos que yo tuve la oportunidad de leer, es que es muy adultocentrista. Entonces se habla solamente de, o sea, de los 18 años en adelante, que la mayoría de los países es como la mayoría de edad, pero ¿qué está pasando con toda esta población joven? Porque al final de cuentas los más vulnerables en sufrir depresión son los jóvenes, las mujeres y los ancianos, que son como las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, hay poblaciones muchísimo más vulnerables, que son como todas estas poblaciones indígenas o poblaciones de bajos recursos que no tienen como acceso completo de información, de acercarse a centros de ayuda, centros de salud. Estamos de acuerdo que realmente es algo grave. Sí, porque esta situación pues es como nosotros la conocemos en lo clínico y en lo penal y en lo criminológico como una manifestación de la actividad volutiva. La actividad volutiva, déjame te cuento súper rápido, es la cuestión de la tipificación de la voluntad. ¿Qué es esto? Básicamente a nivel jurídico nos dice que una persona, pues esta cuestión de la personalidad es muy compleja, pero lo que sí podemos saber es la actividad de la voluntad, o sea, que una persona tenga voluntad de hacer algo o no la tenga. Por ejemplo, si tú recibes violencia en el trabajo, si tú recibes algún tipo de acoso, se ve, pues si hay evidencia del acoso, por una parte, pero si no se ve la evidencia del acoso, lo que se puede evaluar es la actividad volutiva, la voluntad que tienes tú para cumplir con tus actividades conforme a las reglas del trabajo o conforme a lo que tienes que hacer en tus responsabilidades. Por ejemplo, si tú eres madre, pues la cuestión de estar al pendiente de tu salud, estar al pendiente de la salud de tus hijos, estar al pendiente de tus gastos, pero cuando se afecta la actividad volutiva o la capacidad volutiva, están las condiciones para que se pueda dar tus responsabilidades, pero no te nace. Hay algo que se apaga, hay algo que digamos que deja de funcionar en el nivel de la voluntad que nos habla esta cuestión del derecho, y ahí es donde empezamos a ver este trastorno como depresión, ¿no? De que algo está coartando esta problemática, y es una problemática doble, porque por una parte hay personas que entran en depresión porque el mercado laboral está súper feo, no encuentran condiciones, hay mucha precariedad, y por otra parte hay personas que sí tienen las condiciones para salir adelante, pero también tienen depresión. Entonces, aunque estén en esas condiciones, digamos que esta problemática las limita, a pesar de que están esos factores que les podrían ayudar a salir adelante. ¿Tú qué opinas de este punto? Es bien curioso, porque realmente la depresión se puede dar por, ¿cómo podemos decirlo?, de manera genética, que estamos predispuestos a partir de lo que vivieron nuestros antepasados a poder reproducirlos nosotros. Sin embargo, no es un determinante, porque al final de cuentas tiene que ver mucho el ambiente en el que nos desarrollamos, los factores de riesgo. Hay muchas variables que pueden detonar precisamente esto, porque son muy curiosos los posts de Facebook de es que no estás deprimido, estás distraído, y una persona con pareja, con casa, con trabajo, con un chorro de cosas para tener una vida estable, pero aún así no puedes estar bien. Hay algo, ¿no? Hay algo
que no te deje estar tranquilo. Entonces, tranquilo. Ajá, por eso te digo, es como bastante interesante, porque incluso la OMS lo dice, los factores de riesgo y el ambiente propician el hecho de que puedas padecer depresión, aún a pesar de tener una vida bastante estable, porque pues todos buscamos la economía estable que nos puede dar una vida bastante cómoda, que es lo que como seres humanos estamos buscando. Sin embargo, ¿qué pasa cuando pareciera que esto no es suficiente? Entonces vienen como estas características de sintomatologías pequeñas de hoy no como, hoy no me ducho, mañana hago lo que tengo que hacer. Se empiezan a postergar muchas cosas. Duermo demasiado, o no duermo lo suficiente. O no salgo con quienes tengo que hacer. Entonces estas cosas empiezan a ser más grandes, porque ya no nada más es un día, son 2, son 3, son 5, son semanas, y es aquí donde entra la parte de que se puede decir que una persona sufre una discapacidad para tener la vida que desea, o tener una vida saludable, porque al final de cuentas lo que hace la depresión es que aminora los años de vida saludable de una persona. Sobre todo esta cuestión del bienestar, ¿no? Que nos menciona la OMS, que no nada más tener un carro viejito, nuevo, pero un carro que te saque de pleitos, ¿no? O casa o familia, no es suficiente, porque puedes tener depresión a pesar de tener amigos y ser fiesteros. De hecho, hay muchas imágenes que no sé si has visto esta de Chester Bennington, el vocalista en su momento de Linkin Park, que pues decías, no manches, o sea, es feliz, sonriendo con todos, ayudando a fundaciones, y se suicidó. Sí, ya estaba hasta la madre, no estaba atendiéndose como debiera, y pues ¿no? Truena. Entonces hay muchas imágenes que dicen, esta es la cara de la depresión, y te enseñan gente que está feliz, o gente que está triste, o gente que aparentemente no pudiera tener un problema o una situación como muy visible, pero la realidad es que, como dicen, a veces las personas que tienen estas problemáticas se aferran como a proyectar felicidad, ¿no? Para tratar de como sordearse de ese ambiente negativo que los está poco a poco apagando. Si te fijas que, o sea, este tipo de imágenes que suele compartir la gente como a diestra y siniestra, prevalecen mucho en personas que son económicamente estables, que tienen el privilegio de, pues oye, ganan un chorro por cosas que podríamos decir son sencillas de realizar. Por ejemplo, la modelo que se acaba de suicidar hace, que fue 1 mes, 2 meses aproximadamente, que incluso subían fotos de ella por la calle modelando, que decías que y así se ve la depresión. Pero es bien curioso, porque al final de cuentas creo que parte de la imagen que ellos tratan de dar, de voy a proyectar esta estabilidad, es porque hay un público hay un público viéndome, hay un montón de gente desgraciadamente que está detrás de mí. Entonces, como existe un tabú, existe como todos estos prejuicios alrededor de la depresión, es como de, oye, pero pues eres millonario, ¿cómo te vas a sentir mal? Tienes una casota, ¿cómo te vas a sentir mal? Estás trabajando en lo que quieres, ¿cómo te vas a sentir mal? Me imagino, esta es una suposición mía, no puedo hablar por todos, que es como de, pues si tengo todo lo que la gente quiere, ¿cómo le voy a mostrar al mundo que estoy pasándola mal? Si al final de cuentas va a ser como una responsabilidad como figura pública no mostrarme mal teniendo todo lo que todos desean. Y es como un arma de doble filo, ¿no? Porque por una parte te sientes mal porque estás deprimido o deprimida, y por otra parte no te puedes mostrar deprimido porque la gente te va a juzgar. Y entonces es como, pues ahora sí que una bomba de tiempo, porque estás mal pero no lo puedes expresar, y eso va a tronar en algún momento, ¿no? Sí, aparte hace tiempo había escuchado o había leído, no recuerdo, y realmente no sé qué tan cierto sea esto,
pero que muchos de los que son como súper famosos en Estados Unidos no tienen como una red de apoyo o una institución o algún psicólogo que esté resguardando su salud mental, porque existe el temor de que el profesional que se acerque con ellos divulgue información personal de ellos. Entonces, te digo, no sé qué tan real sea esto, tiene tiempo que lo había leído o lo había escuchado en alguna parte, de que realmente los artistas o los famosos estadounidenses no acuden con profesionales de la salud mental precisamente por esto, por la violación a su privacidad, de que se vaya a divulgar, de que se vayan a burlar, de que vayan a tratar de, pues, vender la información de algo que están pues pasando, que sea complicado para ellos. Y fíjate que es más complicado porque luego, al menos por ejemplo en el caso de los deportistas, yo he visto mucho que cuando tienen depresión o cosas así, pues son atletas de alto rendimiento, no se pueden dar el lujo de que una tristeza o una situación que a lo mejor se les está saliendo de las manos se convierta en un cuadro depresivo, porque adiós entrenamiento, adiós índices de masa corporal, adiós millones de dólares. Y en vez de contratar a un terapeuta, contratan a un coach y le pagan millones por los contratos de confidencialidad. No, y yo sé que para ti, para mí es una patada en la espinilla que agarran un pinche coach y dices tú, no manches, o sea, ese güey no tiene fundamento científico. Yo tengo la píldora de la felicidad. Ajá, y puro placebo, ¿no? Pura estupidez. Ajá, entonces, pero pues pasa y al final de cuentas, pues por eso hay artistas o deportistas que sí acaban bien mal su carrera y después se van al hoyo y quedan en la miseria. ¿Por qué? Porque tal vez invirtieron en la confidencialidad, pero solamente para estar bien en esa etapa de su vida, ¿no? Pero si tú contratas un psicólogo o alguien especialista en esta cuestión del desarrollo, esa persona te va a dejar bien para siempre, para que hagas buenas inversiones, para que tomes buenas decisiones, para que te alejes de negocios que te drenan salud mental y que estés más estable, ¿no? Pero pues con un coach, pues es como que hasta la depresión la agarra de ahí, ¿no? Como su manera de engatusar a las personas. Perro coraje que traigo atorada con ellos. No, son una joya los coaches de las malas, una joya de las malas. Pero bueno, oye, ahorita estabas comentando un punto muy importante sobre la cuestión de los niños, que está adultosincrasia, de que solamente, pues como que es muy conservador, ¿no? O sea, somos muy pro vida, nacen las criaturas, nos valen madre, hasta los 18 años ya empiezan a darle al SAT, con el RFC aquí en México, y ya, ¡ay, güey! Ya aparecieron las estadísticas de salud. Sí, ¡Oh, cabrón! ¡Qué padre! Pero qué onda con esos 18 años, no sé qué encontraste. Por ejemplo, yo de lo que recuerdo de datos, cuando empezó la pandemia, ya traíamos un problema muy bárbaro con la cuestión del suicidio. Y cuando inició la pandemia subió un 47%. O sea, nada más con el primer semestre de pandemia, y aumentaron los suicidios en infantes, es decir, niños de 6 a 12 años. Fíjate que ocurrió algo bien chistoso, porque luego me da mucha risa, porque cuando buscas como COVID y su relación con la depresión o algo por el estilo, se centran muchísimo en lo que son médicos, enfermeras, todo el personal de salud, y dices, con toda la razón del mundo, son los que se están llevando la friega, sí, primera todo línea. lo que da. Pero estuve tratando de sacar como todo lo más relevante que sería como a población normalitos, por así decirlos. Pero México no, por lo menos de lo que yo busqué, a lo mejor busqué mal, que puede ser eso, no habla tanto sobre las infancias, te menciona a los jóvenes, y muchas gracias. De 12 a 18, si bien nos va. Ajá, y es como que de, oigan, pero, ¿y los chiquitines? ¿Qué está pasando con ellos? Pero creo que de los únicos que sí encontré datos que se mencionó, y de manera como muy esporádica,
fue de China, y porque ellos tienen como esta constancia de por lo menos cada año sacar datos sobre sus infancias, porque pues también, entre otras, de tener control sobre todo, sobre todas las variables, ¿no? Ah, sí, déjame ver si encuentro el dato. Tú búscalo. Mientras vamos a ver aquí cómo vamos con la grabación. Ajá, esta de acá también está bien. Todo tranquilo, excelente. Aquí dice, existen cambios en las estadísticas y menciona que los jóvenes tienen un incremento de síntomas depresivos de un total del 22.65% a comparación de investigaciones anteriores que rondaban entre un 11 y un 12%. Entonces es como un disparo enorme, porque digo, estamos bien malitos. Sí te das cuenta de que sí estamos bien malitos. Sí. Y aparte el artículo mencionaba algo muy interesante, porque pues al final de cuentas lo que es fundamental para los niños y para los jóvenes es el convivir pues con sus iguales. Jugar, entretenerse, conocer, ver, ir, regresar, divertirse, conocer, porque pues al final de cuentas están en etapas tempranas que necesitan de un cierto desarrollo, de una cierta estimulación. Entonces viene la pandemia, los encierran a ellos primero, porque pues empezaron ellos primero, y ellos, pues no sé si te das cuenta del abismo de disciplina que existe entre Latinoamérica, los asiáticos, porque ellos completamente se encerraron. O sea, parecía película de Chernobyl, pero en China, y era como que se encerraron, sí. Y creo que nada más necesitaron 90 días, y ya... Sí hubo obviamente sus olas y todo, pero nada comparado con México, ¿no? Y nosotros nunca salimos de la primera ola. Y las posadas, y la pastorela, y el año nuevo, y Tulum, no manches. Yo no los juzgo, porque yo sí fui así. No, sí, te entiendo, pero ahora sí que, fíjate que yo creo que en esta cuestión de la depresión andamos un poquito más mal nosotros. Porque como tú dices, yo creo que el factor de la tradición y la disciplina es un factor que es protector en este sentido para ellos. Creo que ellos están más preparados para aguantar el encierro, más que nosotros, las comunidades latinoamericanas, y sobre todo por la cuestión del trabajo, porque allá los niños pues están acostumbrados desde pequeños a moverse casi solos siempre, que los papás estén trabajando y de repente en las noches cenar en familia, cosa diferente aquí la cultura todavía está muy encasillada en mamá en casa, los hijos van y vienen y el papá es el proveedor, a pesar de que ya tenemos unas estadísticas de divorcio también muy preocupantes, que es bueno si no están funcionando los matrimonios, qué bueno que se disuelven. Pero ahora sí, como diría yo vulgarmente, pues si no valen verga desde el principio, mejor no se casen. ¿Para qué se suben? Que mejor. Padre la boda. Oye, padre la boda. Se gasta un chingo. No, pinches 200,000, ahora si bien te va. Y me casé con el más pendejo y todavía tengo que pagar. Dices, no, aguanten, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de la cuestión de las familias en México, pues imagínate, México tiene un problema de violencia por esta situación de las familias. Los encierras. Aparte de la depresión, aumentaron los feminicidios. No, sí, aumentaron. Y los feminicidios de familia, ¿sí? O sea, parejas que en el estrés y el arrebato de la ira y la violencia mataban a la novia, a la esposa por el encierro, por la pandemia. Dices tú, ¿qué onda? Infanticidios, padres, madre y papá matando a los hijos por el mismo estrés que no hay que comer, y son situaciones que tú dices, ¿os parece película de terror? Pero es la realidad mexicana, ¿sí? Y eso explica por qué hay tanta depresión, por qué hay tantas personas que pues tienen esta problemática, y lo que más hace ruido es, ¿qué onda con los niños? ¿Por qué no los protegen? ¿Por qué no les sacamos un RFC desde que nacen y que ellos se vayan aprendiendo a mover? A lo mejor que no reporten impuestos, pero de perdido para tener datos de cómo están nuestras infancias, ¿no? Porque la infancia
de hoy son los ciudadanos del mañana. Entonces, si están mal los infantes ahorita, pues la sociedad mañana va a estar de la fregada, ¿no? Sí, aparte, es que es una cosa bien curiosa, porque recuerdo mucho que cuando empezábamos con esto del encierro, tuve una plática con quien era mi asesora de práctica, que era la maestra Lanis, de cómo se me hacía bien curioso que en los supermercados o en las tiendas se bloquearan todas las cosas que se necesitan para niños, juguetes, albercas, pistolas de agua, porque no eran cosas relevantes, no eran cosas de primera necesidad, y es como de, ¿con qué se van a entretener? Y digo, está bien padre, porque al final de cuentas fue de, pero mamá en casa no nada más se encarga de los niños. Trabaja, hace la comida, el aseo. O sea, son cargas sus cosas de ella. Ajá, y aparte, todos encerrados con una enfermedad que nadie sabía que estaba sucediendo, cómo iba a evolucionar. Incluso la OMS lo menciona, una de las cosas agravantes de todos estos sentires de todas las personas, porque sí, aquí sí se engloba, porque también los niños salen pues más madreados que uno, es toda la incertidumbre, la angustia, los niveles de ansiedad que se aumentaron como si trajéramos cohete en la cola. Fue de, oye, ¿cómo nos vamos a descargar? Y ese es el problema, no hay una regulación emocional estable, no sabemos cómo comportarnos, porque pues qué padre que nos hablen de inteligencia emocional hasta que estamos en la carrera. Si bien nos va. Porque somos psicólogos, no creo que les cuenten eso a los contadores. Y entonces es como que dices, híjole, es que, o sea, ¿qué onda, no? Entonces, como todos estos factores que vienen a raíz de la pandemia, pues crean un ambiente de riesgo, ya no un factor, es un ambiente completamente de riesgo, porque como tú lo mencionas, se supone que casa es un lugar seguro, es un lugar en donde deberíamos de estar estables, en donde deberíamos de sentirnos bien, pero pues no, que porque el trabajo, que porque tengo que limpiar, que porque tengo que hacer de comer, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que atender aquello. Es como que de híjole, y luego todavía familiares más vulnerables que otros, que tenemos que estar al pendiente de que no se vayan a enfermar porque no sabes qué final van a tener. Luego yo, ¿qué pasa si me enfermo, si soy proveedor de familia? Entonces todos estos variables solamente vulnerabilizan a cada uno de los individuos. No sé cómo te sentiste tú al principio de la pandemia, pero como a mí me encanta vivir debajo de las piedras, yo era como de que nadie me hable, vamos a disfrutar, pero luego llega un punto en donde dices, auxilio, sáquenme de aquí. O sea, sí, muy padre no haberlos visto, qué padre que no nos hablamos. Ya cuando te quitabas la cobija y así y era como que de ahí hola, vamos a socializar, que sí me acuerdo de todos ustedes, pero que voy a hablarles. Entonces sí resulta algo bastante choqueante, porque pues al final de cuentas, pues por más que hablamos de salud mental, la seguimos descuidando. O sea, nadie realmente le da la importancia pues que se debe, y más porque al momento de que tú hablas sobre algún padecimiento de salud mental, de alguna afección, de tengo ansiedad, tengo cualquier cosa, la gente es como de, ¿y por qué? Es que ¿por qué lo hablas? O sea, eso no existe. Y hay un comentario de una persona de dos personas muy cercanas a mí, que le comentan la una a la otra, me acaban de diagnosticar depresión. Y la otra pero ¿tú de qué vas a estar deprimida? Eres una exagerada. Y no, yo así de, hijo de puta, ¡cállate, perro! ¿Cómo se te ocurre? No. Ahí bajé 7 kilos de puro coraje y los volví a subir del puro coraje. No, me imagino así de, hasta te había dado el telele, como si te hubieran metido un derechazo. ¡Ay, cabrón! Y es como que, no, casi se me mete el Chucky, pero como casi en vez de depresión te iba trastorno de ira. Ya me cometiendo homicidios, no, Diosito me diga. No, es como que, o sea, imagínate, con ese tipo de comentarios desvalorizando el sentir de las otras personas, ¿cómo vamos a venir con esta
con esta parte de, uy, sí, vamos a cuidarnos, hay que procurarnos los factores de protección y que no sé qué, es como que si las redes de apoyo no se están prestando, ¿qué vamos a hacer? Entonces, sí, está. Sobre todo esta cuestión de esta pandemia silenciosa que decíamos al principio, y lo vamos a decir con todas sus letras, este cagadero de salud mental que hay ahorita, no lo está resolviendo la OMS. Lo están resolviendo las ONGs, las asociaciones civiles, las empresas privadas, pues ahora sí que la sociedad, como Dios le está dando a entender, pues están viendo desde sus trincheras qué hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí pues estamos platicando justamente de eso para que la gente sepa que pues si está bien, no está bien. Ajá, sí, o sea, no siempre va a estar el mundo color de rosa, y mucho menos después de casi un holocausto global en todo el amplio sentido de la palabra, pues obviamente va a impactar emocionalmente, estés parado donde estés. Sí, aparte es bien curioso porque, por ejemplo, yo sí me metí a la página de la OMS para saber más o menos cómo está trabajando la OMS, pero sí son puras asociaciones que están implementando estrategias, pero es muy gracioso porque se escucha mamón decir gracioso, pero es que es muy cómico, porque al final de cuentas los carteles son estrategias de la OMS para resolver la depresión, pero son lugares chiquitos que se están armando de lo que pueden y con lo que pueden y empezar a implementar estrategias, pero pues obviamente la OMS es como de, claro, yo voy a salvar el mundo, pero a través de ustedes. Me recuerda cuando el maestro de la universidad se clava tu tarea, te pone 6, pero se va a exponerla a un cartel en Mazatlán. Ay, de los de psicología no vas a estar hablando, discúlpame. Ay, no. Oye, entonces particularmente ahorita mencionabas esta cuestión de la depresión, cómo impacta, que pues dependiendo, ¿no? Si tú eres extrovertido o extrovertida, pues te hace como que más irritable. Las personas que son introvertidas, como que la pandemia les afectó después, o sea, sí les afectó al principio, digamos que fue como más fácil su vida porque minimizaba estas cuestiones de exposición social, pero ya hasta hubo un momento en el que tú dijiste ya estuvo. O sea, yo te lo cuento de manera personal porque yo soy así. Te digo, yo puedo vivir debajo de una piedra y bien padre para mí. De hecho, cuando nos mandan a todos a confinamiento fue de, ay, a huevo, no le voy a hablar a nadie, no voy a ver a nadie. Y más porque, o sea, algo muy curioso de esta parte de la introversión y de la extroversión es que pareciera que es más energético que otra cosa. Pero sí fue bien curioso porque estos últimos meses que después de una recaída bastante fuerte de parte mía personal, empecé lo comenté contigo, lo comenté con otras personas, empecé a restablecer mis redes de apoyo y dije, nos está llevando la chingada a todos. Sí, sobre todo te arrimas a tus redes de apoyo y dices, no mames, están peor que yo estoy jodido y tengo que ayudarlos, no mames, ¿qué pasó? Yo digo que reunión de todos con Kleenex, cubrebocas y grupo de autoayuda, ¿no? Grupo de autoayuda. Sí, pero sí fue de una manera bastante impactante y más porque, te digo, de manera personal, yo cuando la estoy pasando realmente mal, no le cuento a nadie, no se lo comento a nadie y es como de yo solita puedo y luego te das cuenta de que entre más solo, más miserable está uno. Más difícil entonces es como que de, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? No, amiga, me está llevando la chingada y que no sé qué, te quedas de, ay, cabrón. ¿Qué? Ay, cabrón. Yo quería un abrazo. Yo también sí. Ajá, entonces no sí dices, oiga, pues se supone que todos estábamos muy a gusto en nuestras casas y más porque hay un dato muy curioso que de parte del gobierno aplicaron algo que se llama EnCovid-19, que es una encuesta que se empezó a aplicar a partir de abril del 2020, en donde
cada mes o cada cierto periodo se empezaron a encuestar de manera, o sea, a través de internet, entonces estamos hablando de población adulta, más o menos cómo andaban sus niveles de salud mental. No sé si te pasó con Facebook que de repente era como de, ay, encuesta para quién sabe qué cosas de a través del... Sí, me acuerdo. Entonces menciona que en COVID salen a relucir datos que entre abril y junio, a partir de esto, en 2016 los datos arrojan que creo que el 16 o el 19% de la población mexicana presenta sintomatología de depresión. Sin embargo, a partir de abril del 2020, que es cuando empieza el confinamiento, que todos encerraditos, bueno, más o menos. Que ya lleva más o menos un mes. Ajá, se aumenta hasta el 22.8% de la sintomatología de depresión en población mexicana, en adultos. Posteriormente, de junio a octubre, se reduce al 19%. Sin embargo, no alcanzamos los niveles del 2018. Pero menciona algo bien curioso el artículo, porque, o sea, lo mencionaste al principio de que los espacios laborales están pa'l perro. El ambiente laboral está pa'l perro. Sin embargo, a quienes envían a casa a hacer home office, que son los que traen una sintomatología de depresión impresionante, son los que van mejorando con los meses. Entonces, ¿en qué radica esta disminución, pero este aumento en las violencias? Tiene que ver mucho con la estabilidad económica, con la vulnerabilidad de la población que se presenta, porque pues al final de cuentas, pues sí, bien padre, quien trabaja en una oficina puede trabajar en su casa, pero luego está la contraparte de quien a huevo tiene que salir de su casa para poder albañiles, operarios, maquiladores. Y luego sin chamba, porque pues la mayoría dejó de trabajar, entonces... Quebraron muchas empresas. Fíjate nomás. Aquí estamos, para todos los que nos están viendo, pues estamos en Carranza, ¿no? Estamos cerca de la zona de Carranza. De las noticias de pymes que están aquí en Carranza, de enero del 2020, que ya estaba la pandemia, pero no había llegado aquí a México, ahorita enero del 2022, cerraron el 50% de los negocios. En 2 años. La mitad de todas las empresas que habían... Que ya tenían rato en Carranza y que acababan de fundarse en Carranza, cerraron. Entonces, imagínate la cantidad de CEOs, de operarios, de gente, valet parking, de restauranteros, toda la gente. Pues Carranza es una zona de mucha plusvalía y de mucha empresa en el sentido de oficinas o en el sentido de restaurantes. Pues imagínate ¿cuántas personas son el 50% de los negocios de Carranza? Yo creo que sí le andamos pegando al 500,000, sí, más o menos. Y todas esas personas, pues, dejaron de llevar comida a sus casas, a su plato o a sus hijos, en el caso de personas que tengan esta situación. Imagínate a nivel global. O sea, ¿cómo deben? Y luego un mendigo barco se atora en el canal de no sé dónde y no, se juntó feo. Oye, ¿qué otras estadísticas tienes, Berito, sobre la población mexicana en la cuestión de la depresión ahorita con la pandemia? Uy, no, hombre. Pues... ¿Tienes varias? Bastantitas. A ver. Algo muy interesante que arroja las estadísticas mexicanas antes de la pandemia es que únicamente 1.6 millones toman antidepresivos, mientras que el 33.19 millones de personas mexicanas adultas no lo hacen. Ok. ¿Por qué crees que sea? Por la falta de acceso a este tipo de ayudas. Sí, para mí salió caro. Fíjate que, oye, el costo, yo siempre cuando tengo pacientes les digo, mira, tenemos que checar estas preguntas, estos índices, vamos a ver cómo te vas sintiendo. Si vemos que la libras sin medicamento, va. Pero si necesitas medicamento,
vámonos directamente con el psiquiatra y vámonos psiquiatra, psicólogo, ¿no? Porque, pues, por una parte hay cosas que no arregla el psicólogo, que a fuerza necesitas un medicamento porque hay una alteración cerebral o neurológica o biológica que no te está dando la dopamina que necesitas, por ejemplo, pero también hay medicamentos, ¿no? Primera, segunda, tercera generación, y hay medicamentos caros, y lamentablemente los caros son los que tienen menos efectos secundarios. Ajá. Entonces, sí, como tú dices, es complicada esta situación. Sí, aparte, o sea, digo, todo el mundo habla de salud mental y que vamos a cuidar y que no sé qué. Luego vas preguntando por consultas. Me ha tocado mucho ver en grupos de Facebook como de comunidad femenina, que es como de, oigan chicas, alguien que me pueda ayudar con el contacto de alguien que cobre terapia a un valor no tan elevado, o que sea gratuito, que sepan de alguna institución. Pero luego vas a las instituciones y, ay, claro, te agendo para el 2050, muchas gracias. Incluso en Instagram llegué a ver un reel, que es la contraparte de los TikToks, que decía de, bueno, entonces, ¿me mato o no me mato? Me voy a abstener, iba a decir algo, pero mejor no. Entonces sí es como que de híjole. Luego me está tocando mucho con esta parte de compañeros que apenas, o sea, que estamos recién titulándonos este año a comparación de los que se titularon casi al principio, que van empezando consultas de 250 que dices, bueno, habrá quien sí pueda pagarlos, que tal vez sea un poquito mayor de la población potosina, pero hay quienes no. Y luego dices, pues haz el paro y cobra mínimo 50 varos, o sea, que te lleguen unos 3 pacientes diarios, no creo que te vaya tan mal, quién sabe, no sé, yo no sé de economía. A mí todavía me mantienen, desgraciadamente. Pero al final. O afortunadamente. Ay, no, ya suelten. Entonces es como que de, oigan, pues sí, bien padre que todos querramos iniciar como en esta vida laboral, tener ingresos y que no sé qué, pero ¿por qué si seguimos repitiendo el discurso de vamos a cuidar la salud mental de todos? Nadie se quiere bajar tantito el precio. Digo, el trabajo cuesta, tus conocimientos cuestan, pero nos están costando un chingo de vidas. Exactamente, y pues esas no se recuperan. Ajá, y aparte es algo irónico porque pues acaba de pasar el 8M y es lo que le venimos repitiendo a la mayoría de estas personas que todavía no entienden el concepto del feminismo y por qué son las luchas, por qué son las protestas. Y por qué hay que quemar la universidad. Ay, sí, hay que quemarla. Digo, ni al rector le importa. Saludos al rector. Fíjate, ya no sea acosador. Ni al rector le importó tanto la puerta como a la raza. Así de 500 varos, píntenla, pues qué. Ajá. Si ni el píntela. No, esa era otra puerta. Pausa. Te saluda Ana Gaby. Saludos. Soy tu fan. Hola, Gabis. Ay, Gaby, gracias por estar aquí con nosotros. Ahora sí, continúa. Entonces, pues es esta parte del discurso que venimos diciendo, es que no estamos entendiendo que las vidas no se recuperan, que estamos tan acostumbrados a nuestras burbujas de privilegio y por más que les castre ese tipo de frases, es la realidad. O sea, todos queremos un muy buen sueldo, que nos paguen un chingo, que no sé qué, pero ¿qué estamos arrastrando a raíz de eso? Y más porque, eso sí, el Día Mundial para prevenir la depresión, ay amigos, si necesitas ayuda, escríbeme y nos vamos juntos por un café y que la chingada. El número, publicamos el número, pero somos bien mierda con la raza, ¿no? Y dices, pues, ¿qué pasó ahí? Entonces es como que, y luego les mandas mensajes y, ay, oye, podemos hablar. Ay, no, porque fíjate que a mí me pasó el doble y es como de, ay, pues muchas gracias, ¿no? Qué padre. ¿Y qué tal te la estás pasando? O sea, a ver a quién se lo cargó más la verga, ¿no? Entonces, no manches. Sí, es como muy, por lo menos desde mi perspectiva, es como que de, güey, o sea, ¿qué estamos jugando?
¿A qué juegan todas esas personas que por lo menos dentro de la carrera se la pasaron diciendo es que la salud mental es lo más primordial y que no sé qué, y que luego consultas de 800 pesos? Me tocó saber de... Su madre. Me tocó saber de un psicólogo ahí Pues en Lomas. déjale, llevo mi carro como que anda medio deprimido del doctor. Era, o sea, 800 pesos la consulta y te veía 2-3 veces a la semana. Ay, y yo de no mames, o sea, madre. yo no cago dinero, desgraciadamente No, yo pues no no. veo dinero, ¿cómo No, quieres que no, le no. hagamos? Y luego vienen gente, incluso de la misma profesión, que dice, pero es que cómo no van a poder pagar 300 pesos mínimo de las tarifas como más baratas, y así se puede decir. Las más decentes. Ajá, y humildes. es como que de, oye hijo, estamos luchando por poder alimentarnos de manera decente, por poder pagar servicios, porque los sueldos en México son una porquería, y vienes y me dices, ¿cómo no vas a pagar 300 pesos? O sea, no todos tenemos la posibilidad, el privilegio de estar pagando ciertas tarifas y estar dividiendo de, ay, pues me sobraron 500 pesos, a ver en qué me los embarco, ¿sabes? Fíjate, como dato complementario, hay para los que nos están viendo, la media nacional de salarios de 3,742 pesos al mes. 3,742 pesos al mes. O sea, Mil y cachito. 1,900 y cacho, 875 creo, a la semana. No más. ¿Sí? O sea, el 80% de la población en México vive con 3,745 pesos al mes. O sea, esas personas que ganan 6,000 y andan llorando, Ajá. que ganan 8,000, que ganan 10,000, 12,000, solamente son el 20% de la población mexicana. Y solamente el 5 o el 3 son los que ganan esos salarios humildes de 50,000 pesos. Embárrenselos, Para amigos, arriba. disfrútenlos. Pero, o sea, imagínate, ¿no? Y es como tú dices, ahí está la controversia de quién se suelta primero. Fíjate, yo que me dedico a esta cuestión de la salud mental, cuando empieza lo de la pandemia, pues yo bajé los precios y dije, pues oye, no chingues, o sea, ¿cómo voy a cobrar más si no están trabajando, si están corriendo los del trabajo? Pues hubo terapeutas que subieron los costos, porque es que me estoy exponiendo viendo pacientes en pandemia, no me vayan a infectar, es que los usos de la renta, que la chingada, que no, pero estos cabrones en vez de bajarle e irse por volumen, se fueron por costo. O sea, en vez de tener 10 pacientes y ganar 1,000 a la semana, querían tener 2 pacientes a la semana y ganar 1,000 pesos. No, hombre, tampoco. Dices, güey, o sea, se están suicidando, o sea, están literal colgándose de la ventana porque no tienen acceso a servicios de salud gratuitos porque están saturadísimos. Aparte también cuestan una cosa simbólica, pero cuestan, y como tú dices, tienen una lista de espera obscena. Y nosotros, los de atención privada, en vez de ser conscientes de esto, terminamos ahora sí que ponemos el último clavo del ataúd, ¿no? Y aparte es bien curioso porque al final de cuentas las instituciones cuentan con muy poco personal, con muy poco espacio, con muy poco presupuesto, y pues por eso están tan saturados. Y entonces luego no falta acá el cochino que es como de, ay, pues mi familiar yo creo que es capaz, no, sí vamos a darle chance, y luego pues empieza a haber como este pedo enorme de distorsión de con quién recurro. Entonces luego, ay, no, me pasó. Desahógate, es tu espacio. Tú sácalo aquí, sácalo. Me frustra mucho porque luego hay personas que dicen, ay, oye, ¿y sabes de algún libro de autoayuda que o sea, pero esto sí me va a sacar de lo que Dios es? No. No, pues no. Entonces, no, sí, por lo menos yo siento que desde la perspectiva mexicana estamos bien hundidos en un hoyo que es como que... Sí, porque si no van a la autoayuda, van a los chamanes. Ay, no. O con el padre. Sí, y lo último que tocan es un especialista de salud mental con evidencia científica. Uy, no, Harry, yo traigo bien atorada los chamanes. Los traes bien atorados, ajas. Pues cuéntate que te hicieron un mal amarre. No, hombre. Y nada más le curaste la asiática.
Pues ojalá nomás hubiera sido eso, pero no. Entonces. No. Perdón, mamá. Mi mamá. No creo que nos vea. No, pero pues en una de esas le llega. Una tía, ¿verdad? Una no, tía. A lo mejor el chamán le avisa que el no es. Chamán, ¿qué crees, señora? Me andan difamando. No, mi mamá. No es de Catemaco, ¿eh? No. No, es Chantelo. Es del House. ¡Oh, no! Aguanta, no, espérate. No, mi mamá tiene diagnóstico de depresión mayor, pero pregunta si hay algún autocuidado. Por supuesto que no, pero eso sí, recurre a una persona que hace este tipo de trabajos espirituales, que para tener una vida más plena, que tener una vida estable, un trabajo estable, que si la van a correr, que esto, que el otro, que aquello. Dice Ana, por 2 con lo de los chamanes. Gracias por el apoyo, Amix. Entonces es una situación bastante compleja y por lo menos frustrante de manera personal, porque pues yo soy quien lo está viviendo con ella, porque o sea, nosotros pasamos por la pérdida de mi papá hace un tiempo. Entonces esto nada más agravó la sintomatología de ella, y luego a mí con toda esta parte de la pandemia es como que... O sea, hay muchas cosas, muchas cosas, pero sin embargo, entonces esto solamente hizo como que se agravara un poco más la problemática de ella. Sí me da un poco de pena hablar al respecto, porque pues estoy aquí vulnerándola de manera pública. Poquillo. No más tantito. Poquillo. Pero pues al final de cuentas es una de las tantas realidades que se viven en México, porque se gastan. Me ha tocado verlo en el Mercado República, porque nosotros es el mercado que más frecuentamos, que he visto que chingos de gente se gasta chingos de dinero, que en la veladora para callar al vecino, que en la veladora de ven a mí porque quién sabe qué madres, que la veladora para que me llegue el dinero, y es como que de... Pónganse a chambear. Ya sé que también está bien culero chambear aquí en México, pero no mames, como una veladora va a hacer eso por ti. Sí, te entiendo. Fíjate que particularmente a mí, como dato curioso, ya casi para terminar el programa de hoy también, por eso cuando me enteré de la situación dije yo brinco por Berito. No me la toquen, porque en su momento pues también falleció mi papá, pero en el 2015. Entonces yo estaba en maestría, los profesores tiraban mierda a lo bastardo de la Autónoma de San Luis Potosí, por ejemplo. Si nos están viendo, saludos, chinguen a su madre. Me complicaron el cuadro depresivo, pero y me pasaba muy parecido esto, lo que mencionas de aislarte, de no querer contarle a nadie porque ya no sabías quién chingados filtraba información. Ya de cuadro depresivo estaba brincando a cuadro paranoide. Entonces, particularmente recuerdo mucho que igual mi jefecita, bien radical, bien religiosa, lo que me estaba sacando en ese tiempo de la depresión era la arteterapia. Era como que regresar al niño que eras cuando se te frustraron tus sueños, empezar a hacer manualidades. Estaba haciendo muchas cosas como de cartones, avioncitos, máscaras y todo. Hice una máscara poca madre, chingona, y que me la tira porque era del diablo. No mames, güey. Y es lo que me está sacando, y dices tú, uno no sabe, por ejemplo, con este ejemplo que damos de nuestras mamás, no sabemos hasta qué punto es pues ya algo que pues no tiene arreglo y las tenemos que amar y respetar como son, o que pues es una cuestión muy radical que pues no respeta, ¿no? Que es esta cuestión de la cultura de antaño de es que los psicólogos no sirven, es que tú estás mimada, es que eres huevona y por eso te pones... Es que ya estoy bien traumada, ¿para qué me voy a traumar más? Ajá, pero dices tú, pues a final de cuentas la salud mental es relativamente nueva, pues nada más tiene 50, 100 años, es poco para todo lo que tiene la humanidad como historia, pero pues ha demostrado en esos 50, 100 años que es efectiva. Entonces es como en esta cuestión de la depresión, pues tener mucho cuidado de que si estás deprimida o deprimido, ten cuidado de pedirle ayuda a la gente que está a tu alrededor.
Las mamás no se las pidan. Puede que te hundan más. Si son baby boomers, no se las pidan. No. Oye, no le pidan ayuda a un baby boomer, te van a enterrar vivo. No, es que sí están. Y te va a echar agua bendita y están groseros, ¿no? Y unos un té de palo azul, un rudazo y vámonos. No, chavos. Apéguense a la evidencia científica. Pero bueno, vamos a ver qué más nos falta. Aquí me parece que íbamos a hablar de algo de discapacidad. Sí, bueno, es como un pequeño dato de que realmente la depresión sí es una enfermedad grave. Discapacitante. Es completamente discapacitante porque te digo, yo lo viví los últimos meses y realmente con esto que te compartí literal era ponerme enfrente de mi computadora, abrir todos los artículos que ya tenía como reservados para poder tener una buena base de lo que yo deseaba escribir y no salía nada, no sabes cuántas semanas lo estuve intentando a tal punto que llegué a tener que arrancarme el cabello porque no podía con la frustración y era como de ¿qué demonio está sucediendo? Yo amo nadar, de verdad, o sea, es el único deporte que hago porque de ahí en fuera es un pececillo. De ahí en fuera el único deporte que hago es levantarme, ir a la cocina y regresar a mi cama y ya, no hay más esfuerzo. Sin embargo, tuve que dejarlo porque no podía levantarme, era llorar 24/7, entonces si yo que digamos que tengo como todos los beneficios, todos los privilegios habidos y por haber, porque podía permanecer en casa, podía realizar mi trabajo en casa, podría estar acompañada de mis mascotas, que los pobres, tengo 2 chuchillos, entonces los pobres tenían que ser atendidos por mi mamá, por mi hermano, porque al final de cuentas yo no les estaba dando de comer, trabajo rezagado, todo estaba como a mi favor, por así decirlo, pero aún así algo no estaba funcionando conmigo. Dice Ayoria de León, los baby boomers son submarinos, nomás andan hundiendo barcos. Sí, la verdad sí. Fíjate que ahorita esto de la discapacidad es algo que como punto, te voy a robar tantito, y quiero así las palabras tal cual como las dijiste, que hagamos un llamado. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, padres, madres, lo que nos esté viendo, si ustedes tienen a alguien que les importa, que quieren que si juega mucho videojuegos ya no los está jugando, si ya no está comiendo ni siquiera la comida que le gusta, si no se baña, si no está haciendo sus tareas, si ya no quiere estudiar la carrera que quería estudiar o si está alterando dramáticamente sus hábitos. No es un huevón, no es un pendejo, es una persona deprimida al borde del suicidio. No lo agarren a madrazos porque no va a entender a madrazos y más que ayudarlo, se va a aislar esa persona y ya no les va a tener la confianza de platicar con ustedes sus penurias. Así que apóyenlo, denle su espacio, pero sobre todo acompáñenlo a ahora sí que recibir atención especializada. ¿Quién es la atención especializada? Trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas, no homeópatas, no agua de palo azul, gotas de no sé dónde, nada de eso. Atención con validez. ¿Vamos a barrerlo con un huevo? No, que le matan una gallina y que con el brujo de Catemaco, no. Vayan por favor con especialistas en salud. La depresión, como menciona Vero, puede ser desde algo emocional, un desbalance nutricional, un desbalance orgánico, biológico, neurológico o un problema contextual, ¿no? Una situación ahí, algunas variables en el entorno que pues están mancillando la salud mental de la persona. Entonces pues hay que hacer una valoración integral. Y si son baby boomers, y ustedes saben que son baby boomers porque nacieron entre 1970 y 1990, no la vayan a cagar, no vayan a empinar a su familiar, instrúyanse, busquen información, traten de desaprender las cosas como las aprendieron en su momento. Los tiempos ya cambiaron y tenemos que adaptarnos porque si no vamos a influir negativamente en perder a un familiar o a un amigo, ¿sale? Pero bueno, vámonos a seguir continuando con el programa. Aquí sigue, ¿quién anda de platicadora? Mi novio.
Dice Ayoria de León, con los psicólogos y un curso de un mes. Creo que son... Está hablando de los coaches, ¿verdad? Ay. Los cochinos. Ay. No, sí. Tan bárbaro, No. luego ni un mes, nomás de, ay, leí esto y ya. Ah, sí, se leyó un libro, ¿no? El resumen de un libro y ya, ay, güey, tengo poderes, mamá. Carlos, cuento. Imperión se deslinda de las declaraciones. Rumores sin fundamento, O sea, amigo. que se escucha. No manches, pero ay Dios. A ver, ¿cuál es la última pregunta? ¿Qué pasa ahora que tenemos un contexto pandémico? Ya por así decirlo de semáforo verde, pero pues al final de cuentas sigue siendo un contexto pandémico. Sí está la gente todavía ciscada, ¿no? De esto que pasó. ¿Tú qué opinas de este punto? Yo creo que depende mucho de tu posición económica, depende mucho las cosas. Porque es lo que lo que te comenté hace un momento, porque para las posiciones económicas como más remuneradas, esta parte del contexto pandémico viene a crear un factor de protección. Porque el tener la cercanía con la familia, el poder descansar más horas, tener como esta ventaja de empezar como a regular un poco más tus horarios, pero dentro de casa, la comodidad de poder, pues no sé, ir con toda la privacidad del mundo al baño, estar en tu cama trabajando, crea estos factores de autocuidado. Entonces, cuando nos entregamos completamente al trabajo, nos descuidamos por completo. A mí me pasó en la universidad que prefería desvelarme para entregar un pinche proyecto que al final de cuentas mandaban al quiote, así como, esto fue lo que al final me iban a poner 6 y el profe se iba a ir con mi trabajo a Mazatlán. Qué padre mi viaje a Mazatlán, oiga. Me divertí un montón. Entonces pasa esto, que de manera, personas que estamos de manera como autónoma cumpliendo con ciertas actividades, que dejamos de alimentarnos, dejamos de dormir, dejamos de tener autocuidados por completo con nosotros, de manera, que vivimos en estos contextos privilegiados. La pandemia se cuenta como un cierto factor de protección, porque empezamos a retomar como todos estos autocuidados con nosotros mismos. Sin embargo, las personas más vulnerables, que no tienen el acceso a una economía estable que les permita una vida como, ¿cómo decirlo?, amena, pues viene a agravarse la sintomatología, porque al final de cuentas todos pasamos por la parte de la ansiedad, de la incertidumbre, de la angustia, pero pues al ser como nociones nuevas, por así decirlo, porque es una enfermedad era una enfermedad completamente desconocida en ese punto, llega a perjudicar a otro factor de la población, que desgraciadamente en México los pobres son más que los que estamos medianamente estables económicamente, porque no sé si sabes que se reveló que quienes creemos que somos clase media ya ni siquiera somos clase media, somos clase baja. Fíjate que justo iba a ese comentario, estaba checando las estadísticas creo que es del Banco Mundial, que decía que a partir de los cambios socioeconómicos que hubo a partir de la pandemia y los reajustes en las finanzas, va a desaparecer la clase media. Que ahora los que alcanzaron a ser media alta y se adaptaron a la pandemia van a ser clase alta, gente que tenía alguna pyme o alguna empresa que le dio el giro y pudo entrar al mercado de los cubrebocas, del gel sanitizante, de limpiar, de las cámaras estas de ozono que te desinfectaban todo el habitáculo en el que estuvieras. Pero las personas de clase media que no pudieron adaptarse, pues van a ser baja, porque esa riqueza que tenían acumulada como clase media, o esa capacidad adquisitiva, la tuvieron que sacrificar para sobrevivir. Entonces, no sé si tenga que ver con el punto que ibas a mencionar. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué opinas de eso? Está cabrón. Bien cabrón. Y no, luego más por los pinches salarios que te ofrecen. Por ejemplo, este puesto que se hizo como muy viral en internet en Nuevo León, de solicito secretaria con ojo de color paciente, que quién sabe qué tanto. Ah, caray.
Vi uno de todólogo, pero no vi el de ojo de color. No, solicitaban una chica recepcionista, pero con ojo de color, gracias. Pues yo también los tengo de color. Yo así de, el café que... Y me identifico como chica. No es cierto, no vayan a quemar. No, más bien te iban a pagar 1,500, pero si te quieres aventar, está bien. Sí, no. Entonces sí es realmente frustrante, porque por lo menos yo estuve intentando buscar prácticas o servicio social dentro del área laboral. Uh-huh. Pero no, era una mentada de madre total. No sé si te lo llegué a comentar a ti, porque van a varias personas a los que se los comento, que había una vacante para practicante en RH, no uh-huh. recuerdo la empresa porque tiene el rato que lo vi, que era experiencia mínima de 3 años, inglés avanzado para practicante. Inglés avanzado y a la quincena o al mes, no recuerdo bien, eran 1,500. Uh-huh. Y te quedas de ¿qué? ¿Al mes 1,500? Y practicante sí, con experiencia mínima. Más que era al mes que a la quincena. O sea, y con experiencia mínima de 3 años. Y es como que de ¿qué? Pero y es bien curioso, porque fíjate, ahora sí que a lo mejor algunos se van a reír por ahí, pero ahora sí que con ojo clínico. Con el ojo clínico te darías cuenta tú para quién chingados es esa postulación. No es para un clase media, ni es para un clase baja, es para alguien de clase alta. Entonces decimos, se siguen protegiendo las fuentes laborales desde el privilegio. Las mismas empresas dicen, pues un cabrón que esté en una prepa, en una universidad privada, que pues le damos palagazo 1,500, ¿no? Como quieres hijo de papi o hija de papi, que le dé lo que falta, aquí con eso puede comer, va a sentir que está aprendiendo, lo explotamos sin que se dé cuenta y pues cuaja, ¿no? Porque un clase media o un clase baja no te van a aguantar la chinga, y no porque no tengan el carácter, sino porque es un suicidio, es un suicidio financiero tener que estar pidiendo prestado, porque tú como empresa no vales pa' pura madre y no estás pagando ni siquiera lo justo a tus practicantes o servidores sociales. Uh-huh. Cosa que por ahí me hizo mucho ruido cuando, por ejemplo, empezamos el servicio social aquí en Hiperión, y hay una cláusula de la Universidad Autónoma que dice que ustedes no pueden percibir ingresos económicos si están haciendo su servicio social. Sí. O sus prácticas, y es como de, ¿y quién va a pagar la colegiatura si esas prácticas que tú le estás exigiendo para darle su cédula son horas que esa persona no puede trabajar? Es que según la justificación de la universidad, es que nosotros como estudiantes le estamos regresando a la sociedad en forma de agradecimiento uh-huh. nuestro trabajo gratis. Ajá. Porque supuestamente gracias a la sociedad y gracias a la universidad con sus tarifas bien pinches altas, estamos súper agradecidos, porque obviamente todo es gracias a la súper increíble autónoma que nosotros tenemos, o sea que una parte de la población tiene una carrera, una licenciatura, uh-huh. y con eso va a poder sobrevivir el resto de su existencia. Uh-huh. ¿Qué dirías tú? Que dicen que cuesta el 10%, que si no hicieras eso costaría más. Dices, pues mejor no, que no sea pública, porque de todos modos es pública y están sindicalizados sus acosadores y deterioran la salud mental de sus alumnos. Dices, pues mejor déjenme ganar dinero en el servicio para pagarme el psicólogo. Y luego se empinan bien feos los foráneos, que son a los que más les cobran, a los pobres güeyes, desde luego. Güey, ¿por qué a los de la autónoma, si salen de una preparatoria, ¿cómo se llaman estas prepas que están afiliadas? La prepa que está afiliada a la autónoma paga menos su aspirante. Ajá. Porque está en la ciudad. Pero el alumno que viene foráneo, que está más en un grupo de vulnerabilidad, que los mismos compañeros de su carrera se lo chingan para que deserte y tener menos competencia laboral, a ese güey le cobras más. No, lógica, no tiene sentido. Güey, no manches. Luego la autónoma se enoja porque hay unos alumnos que son muy listos,
que piden amparo y les sale la carrera gratis. Y ahí dicen que ahí sí no se puede. Dicen, no, pues es que checa las condiciones de la situación, ¿no? Y fíjate, yo tuve muchos compañeros en la carrera con depresión que eran foráneos, porque un foráneo sí está más en vulnerabilidad. Sí. O sea, renuncia a sus creencias, a sus prácticas, a su familia, al lugar en el que creció. Y viene aquí una bola de citadinos pendejos, lo estén bulleando todos los 5 años de la carrera. Dices tú, ¿cómo chingado no se va a dar de la baja? Deja de que se dé de baja, ¿cómo no se va a dar en la madre? Pues dices, viene del rancho para ganarse un lugar aquí en la ciudad y luego acaba la carrera y se va a quedar aquí. Pues obviamente va a pensar que todos los de la ciudad somos unos culeros. Ay, no, qué feo. Por eso se deprime. ¿Y tú tienes amigos foráneos? Luz, pero Luz es privilegiada. Pero Luz vive en Castillo, entonces ella no cuenta. No, sí. No, sí tengo amigos foráneos. Pero... Luz, saludos, Luz. Es que estés muy bien, ¿eh? Te hacemos estos comentarios con mucho amor. Te cueme, amiga. Te cueme. No, pero es que incluso, o sea, son evidentes los tipos de memes que hacen de voy a sobrevivir la semana con un atún y 2 pesos. Pero no faltaron las cervezas. Bueno, sabe, yo nunca me metí. Y las pedas en la casa del foráneo. De esa sí supe. Pero pues al final de cuentas, o sea, salir de todo un contexto que desgraciadamente es que afortunadamente es cómodo, pero pues vienen carencias económicas, vienen carencias alimentarias. La mayoría tiene que estar dividiéndose entre un trabajo de medio tiempo y seguir estudiando, entonces pues es como que pues ¿a qué estamos jugando, no? Pero pues viva la autónoma. Viva la autónoma y abajo el diablo. Abajo la depresión. Pero hermoso programa que tuvimos el día de hoy. Ahora sí que las risas no faltaron. ¿Qué nos recomendarías tú como experta de este tema? Que ahora sí que experta, no nada más de como cualquier experto de escritorio, sino que a ti te tocó ahora sí que en el campo probar esta situación de esta problemática social y salir adelante de ella. ¿Tú qué recomendarías para cerrar el programa? Que podemos hacer para 2 cosas. Nosotros procurar estar bien, luchar contra la depresión en dado caso que sintamos que es lo que tenemos. Y bueno, primero contéstame esa. ¿Qué podemos hacer nosotros si sentimos que tenemos depresión? ¿Qué nos recomiendas? Dejar de sentir miedo a lo que se supone que estamos viviendo, porque pasó algo muy particular, que cuando yo decido, o sea, retomar terapia, aceptar como esta vulnerabilidad en la que estaba pasando, yo sentí que ya había perdido. Entonces, no estás perdiendo nada. Me costó entenderlo, pero no estaba perdiendo nada. En realidad, hay que dejar de tenerle miedo a lo que le estamos sintiendo, aceptar lo que estamos sintiendo y a empezar a refortalecer nuestras redes de apoyo, porque son quienes nos sacan adelante. Que puede estar de la peor de la chingada, pero pues ya mínimo entre 2 lloran y luego jijiji jajaja, ¿no? Pero es más que nada eso, retomar nuestras redes de apoyo, agarrarnos de ellos, si no sienten la suficiente confianza de contarles por lo que están pasando, no soltarlos. Si no están preparados para hablarlos, no soltarlos, no aislarse, porque eso vuelve más complicado todo esto. Y conforme se vayan sintiendo listos, vayan expresándolo poco a poco. Okay. En algún punto, si se llegan a sentir agredidos, porque nunca falta el pendejo, es ahí donde se tienen que dar cuenta con quienes no cuentan y con quienes sí. Va a doler, complementando lo que mencionas, va a doler porque se van a dar cuenta que podían ser personas que querían mucho, familiares, amigos, docentes, o sea, gente que ustedes decían, no, este es mi gallo, con este corro, ¿no? Y suele ser los que te empinan al final, ¿no? Y por el contrario, personas que dices tú, no hombre, no me va a echar la mano ni nada. A veces la vida te da unas calladas de hocico de ahí es, ¿no? Y te quedas así como de wow. Ahora, Vero, volteando un poquito la moneda,
¿Tú qué le recomendarías a alguien que a lo mejor no tiene depresión, pero ya viendo el programa, escuchándolo con detenimiento y viendo estas señales que comentamos, se da cuenta de que hay alguien que pues está en estos cuadros depresivos y necesita ayuda? ¿Tú qué le recomendarías a esa persona para poder ayudar? Híjole, es complicado, porque siguen existiendo como muchos tabús y mucha negatividad como a aceptar nuestras realidades, ¿sabes? Y no quiero escucharme como muy redundante, pero sí busquen ayuda profesional. Uh-huh. Que sea quien les diga de manera certera, que les confirme lo que están padeciendo, lo que no están padeciendo, y cuáles son las estrategias establecidas que pueden llevar a cabo en sus propias vidas para poder empezar a resolver. Porque recordemos, la depresión no se presenta igual en todos los casos, depende mucho de la variabilidad y en el estado en el que esté. Uh-huh. Sin embargo, considero que no nada más un día específico al año como lo solemos hacer, hablemos sobre campañas de prevención de depresión y de suicidio, uh-huh, sino que es importante mantenerlos de manera estable y recurrente durante todo el año, para que las personas se sientan en confianza, se sientan informadas y se acerquen a los lugares a donde se deben de acercar. Ok, muy bien. Yo nada más agregaría esta parte de si es mi amigo, si es mi familiar y todo, voy a estar ahí, pero hay un límite. Sí, o sea, pasa mucho, sobre todo esta cuestión que hablábamos del burnout, un poquito con la cuestión de los cuidadores en esto de la pandemia. A veces como amigos, como familiares, novias, novios, tenemos a nuestra pareja que tiene una problemática, queremos casi que arrancarle la depresión y ponérnosla a nosotros de tú no enfrentes eso sola o solo, tienes que hacerlo conmigo, o yo puedo arreglar tu problema solamente déjame echarte la mano. Así no funciona. Esa persona va a tener que pasar por esos estadios depresivos, obviamente en compañía de sus seres, pues no podríamos decir que queridos, porque a veces no, pero en su red de apoyo más cercana, ¿sí? Y obviamente con un especialista de salud mental. Si ustedes se avientan el jale de salvarle la vida a su ser querido, tienen la más alta probabilidad de que esa persona pues valga madre, se suicide o incluso se cure, pero ustedes terminen con depresión por burnout y esa persona los termine dejando. Es lo más común que pasa. Entonces esto tiene que ver con la cuestión del desgaste emocional. Si ustedes echan un jale que no les compete, pues obviamente se pierde la objetividad y aparte pues hay una situación emocional de por medio. Entonces tengan siempre un límite de ok, sí te puedo ayudar con esto, pero con esto de acá ya no, porque pues ahora sí que no me compete, ¿no? Porque luego ya hablaríamos de algo que es la cuestión de quedarse siempre en esta situación como de vulnerabilidad, ¿no? De sigo vulnerable, pero para obtener beneficios secundarios y evadir ciertas responsabilidades sobre mi propia existencia, y eso ya no está padre. Pero eso se arregla yendo, como dice Berito, con profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos especialistas en cuestión de neurología, neurólogos que también les hagan ahí un estudio o alguna tomografía para saber pues qué es lo que anda funcionando mal ahí, dónde está haciendo cortocircuito la máquina. Pero bueno, no vayan con coach, por favor. Y cero coaching, no se metan esas cochinadas, por favor. Rumores sin fundamento. Me aquí encanta, no vamos a dar nombres, cuento. Ay, no. Bueno, muchas gracias, Berito, por este exuberante y nada falto de risas programa sobre la depresión. Bueno, si alguien tiene depresión y ve este programa, yo creo que al mínimo se va a cagar de risa. A lo mejor no le cura la depresión, pero se le va a olvidar un rato. Muchas gracias a todos por estar en el programa, por estar ahí preguntando. Gracias, Vero, por traer este tema también desmenuzado. Y pues bueno, vamos a seguir con la transmisión.
Vamos a cortar tantito para descansar, pero síganse quedando porque hoy tenemos maratón con la poderosísima Vero. Vamos a tener otro tema muy relevante en unos 15 minutitos más. Y pues nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que estén muy bien. Hasta la próxima, bye.